Hay una pregunta que siempre sale a la luz, una de esas que genera un montón de debate. ¿Las tradiciones católicas son realmente bíblicas? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en eso. Vamos a tomar las críticas más comunes, esas preguntas que a veces son un poco incómodas, y a ver qué respuestas se encuentran usando, y esto es lo interesante, la propia Biblia como mapa. ¿Listos? Vamos a empezar. Y bueno, todo se reduce a esto, ¿no? El catolicismo contradice a la Biblia, mucha gente dice que sí, y señalan ciertas prácticas como la prueba irrefutable. Así que lo que haremos en este recorrido es justamente eso, tomar esa tensión, ese aparente conflicto, y analizarlo punto por punto, argumento por argumento. Ok, para que estemos todos en la misma página, pongamos las cartas sobre la mesa. Las críticas más fuertes suelen sonar así: que los católicos inventaron tradiciones que no están en la Biblia, que sus prácticas van en contra de la palabra de Dios y que básicamente la Biblia condena lo que hacen. Son afirmaciones muy serias, así que vamos a verlas una por una y a contrastarlas directamente con lo que dicen las Escrituras. Arranquemos con un tema que es un clásico del debate: la adoración. Y más concretamente, el uso de imágenes, de estatuas, de objetos físicos en la fe. La gran pregunta es, ¿son ídolos, como afirman muchos críticos, o se trata de íconos, algo con un significado y un propósito totalmente diferente? A ver, la crítica principal, la que siempre sale, se agarra de Éxodo 20, no te harás imagen. Y suena bastante claro, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La respuesta bíblica es una distinción clave. Una cosa es hacer una imagen y otra muy distinta es adorarla. Y lo que es más sorprendente aún es que la Biblia no solo hace esa distinción, sino que nos muestra a Dios mismo mandando hacer imágenes. Y miren, este es el ejemplo perfecto. No hay que irse muy lejos. En el mismo libro de Éxodo, un poco más adelante, Dios le da una orden directa a Moisés: harás 2 querubines de oro. O sea, es una orden divina. Esto nos obliga a preguntarnos, si hacer imágenes fuera el problema en sí, ¿por qué Dios lo estaría pidiendo? La lógica es aplastante, ¿no? Pasemos a otro punto caliente, la figura de María. La crítica es muy directa. Honrar a María es robarle la gloria a Dios. Es un argumento que se escucha muchísimo, pero la respuesta que se encuentra en la Biblia es, cuanto menos, sorprendente. Sugiere que honrarla no solo no le quita gloria a Dios, sino que en realidad es cumplir una profecía, una que está en la misma Escritura. Y aquí lo tenemos, el versículo clave es este, del Evangelio de Lucas. Son las mismísimas palabras de María: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Este es el pilar, el fundamento bíblico de esta tradición. La idea no es quitarle gloria a Dios, sino reconocer y cumplir lo que la propia palabra de Dios anunció que pasaría. Es un cambio de perspectiva total. Bueno, dejemos el tema de la adoración y pasemos al segundo gran bloque, la autoridad. La pregunta aquí es sobre la estructura de la iglesia. ¿Es algo que los hombres inventaron con el tiempo? ¿Una jerarquía humana? ¿O hay algo en la Biblia que nos muestre un modelo de liderazgo dejado por el mismo Cristo? Y claro, cuando hablamos de autoridad, la figura del Papa es central en la crítica. El argumento es: el Papa es un invento, Cristo es la única cabeza de la iglesia. Punto. Pero el contraargumento se apoya en que fue el mismo Jesús quien estableció un líder visible, una figura terrenal, que fue Pedro, y le dio un trabajo muy específico: ser un punto de unidad para su iglesia. Y la base de todo esto está en estas famosas palabras, el momento clave del Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta frase es vista como el acto fundacional, el momento en que se le entrega a Pedro ese rol de roca, de cimiento visible para la comunidad que estaban haciendo. Ok, otro punto que genera mucha controversia: ¿por qué llamar padre a los sacerdotes si Jesús dijo claramente en Mateo 23, no llamen a nadie padre en la tierra? Parece una contradicción directa. Pero aquí el contexto es rey. La interpretación que se ofrece es que Jesús no estaba prohibiendo una palabra, un título, sino una actitud, la del orgullo, la de ponerse por encima de los demás. Estaba hablando de paternidad espiritual. Y para reforzar esta idea, no hay más que ver a los mismos apóstoles. El apóstol Pablo, ni más ni menos, les escribe a los corintios y usa esa misma palabra. Dice: porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Se presenta como su padre en la fe. Así que vemos que ya en el Nuevo Testamento se usaba este término en un sentido espiritual. Hablemos ahora de la confesión. La crítica es sencilla y directa. ¿Para qué confesarse con un sacerdote? Se puede hablar directamente con Dios. Es un intermediario que no hace falta.
Pero la respuesta que se encuentra en la Escritura es que esta práctica no fue una idea posterior, no es un invento de la Iglesia, sino que se basa en una autoridad que Jesús entregó explícitamente a sus apóstoles. Y este es el momento exacto. Justo después de la resurrección, en el Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus apóstoles, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Es una frase increíblemente poderosa. Este versículo es el fundamento de todo, la base para entender la confesión como el ejercicio de un poder que Cristo mismo les confirió. Muy bien, hemos hablado de adoración y de autoridad. Llegamos a nuestra tercera y última sección, los rituales. Esas prácticas y costumbres que a veces parecen extrañas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Tienen una raíz bíblica o son simplemente inventos que se añadieron con el tiempo? Comencemos con la Eucaristía, el centro de la fe para muchos. La idea de que el pan y el vino son solo símbolos es muy común, un recordatorio. Pero si vamos al texto, el lenguaje que usa Jesús es sorprendentemente literal. Él no habla de símbolos, usa palabras muy fuertes como verdadera comida y verdadera bebida. Y aquí está el pasaje clave del capítulo 6 de Juan. Fíjense en la insistencia. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Esa palabra, verdadera, es el corazón del argumento. Desde esta perspectiva, Jesús está haciendo todo lo posible para que no se interprete como una simple metáfora. Quería dejarlo clarísimo. Ahora toquemos un pilar fundamental de muchas críticas, el famoso sola escritura, la idea de que la Biblia, y solo la Biblia, es la única fuente de autoridad. Si esto es así, entonces cualquier tradición con mayúscula es una invención humana. Pero, y aquí viene el giro, la respuesta es que la propia Biblia parece abrirle la puerta a otra fuente de autoridad, la tradición enseñada por los apóstoles. Y miren este versículo de la carta a los tesalonicenses. Es clarísimo. San Pablo les dice, manténganse firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado. Y aquí viene lo importante, sea de palabra o por carta. O sea, él mismo pone al mismo nivel la enseñanza oral y la escrita. Esto sugiere que la revelación no se limitó exclusivamente a lo que quedó por escrito. Y para terminar con los rituales, el rosario. Las críticas son conocidas, es repetitivo, no es bíblico, pero el contraargumento tiene dos partes muy interesantes. La primera es que las oraciones principales del rosario, el Ave María, están sacadas directamente del Evangelio de Lucas, son palabras de la Biblia. Y la segunda, sobre la repetición, bueno, el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní oró repitiendo las mismas palabras. Así que la oración repetitiva no parece ser algo ajeno a la Biblia. Bien, hemos hecho un recorrido por las críticas más comunes y las respuestas bíblicas que se proponen para cada una. Y ahora al final, todo esto nos lleva a una conclusión que, la verdad, une todas las piezas de una forma muy reveladora. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? La idea central es que el problema quizás no está en una contradicción real entre la Biblia y estas prácticas. El problema parece estar más bien en cómo se lee la Biblia. Muchas de las críticas que vimos se basan en tomar un versículo aislado, sacarlo de su contexto, sin mirar otros pasajes que le dan un sentido mucho más amplio y completo. Y esta es la gran sorpresa, ¿no? La paradoja. Lo que empieza como un ataque a ciertas creencias, usando la Biblia como arma, termina siendo defendido usando exactamente la misma fuente. Resulta que las respuestas a estas preguntas incómodas no estaban fuera de la Biblia, sino dentro de ella esperando a ser descubiertas. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una para pensar. Si el mismo libro, la misma escritura, puede usarse para construir un argumento y su contrario, para atacar y para defender, entonces ¿el conflicto está realmente en la Biblia o está en cómo decidimos leerla? Es una reflexión que va mucho más allá de este tema en particular. Gracias por acompañarnos en este análisis.